Nos encontramos con el senador Roberto Procurista. Ya la gente está muy alegre, está feliz por todo lo que sucedió. Senador, su impresión sobre lo que está pasando en este momento con la gente acá. Bueno, es muy lógico, es muy propio de gente que ha vivido durante 17 días la angustia de no saber de sus familiares, de saber que están aquí abajo en la mina, el poder ahora tener esta noticia tan linda. Después de tantas noticias malas, difíciles, creo que al fin tenemos el resultado de este tremendo esfuerzo que se está haciendo por el gobierno, por el presidente de la República, por las municipalidades, por el sector privado, los bomberos, los carabineros, los militares, un montón de gente que ha estado aquí trabajando. Aquí está el resultado, un resultado positivo y por supuesto gracias a Dios que tengamos la posibilidad de tomar contacto y de rescatar vivos nuestros mineros. Senador, entrando ya más en un terreno legal, ¿cuál va a ser la posición de ustedes como parlamentarios y del gobierno en sí en relación a las falencias que tenía Minera San Esteban Primera para sus trabajadores? Bueno, para eso el presidente de la República ha dado la respuesta y ha dicho que no va a haber impunidad ni para la gente que trabaja en el sector público ni en el sector privado y por lo tanto dejemos que la Cámara de Diputados y que la Fiscalía investiguen y determinen si aquí se han transgredido las leyes, si no se han respetado las normativas vigentes y a las personas que lo hayan hecho sancionarlas con el mayor rigor de la ley. Por último, senador, unas palabras para los familiares, para la gente de todo Chile que hemos visto a través de una señal de un canal en vivo que están celebrando que encontraron vivos a los 33 mineros. Bueno, yo quiero desearles a todas las familias con las que hemos compartido tantos días aquí, algunos chilenos, otros que son extranjeros, incluso algunos de aquí de la región de Atacama y otros de tantos lugares del país. Un abrazo muy fuerte para poder celebrar este momento de felicidad y de reencuentro en todos los chilenos. A mí, como político, como senador de Atacama, me gustaría ver más tiempo a Chile como lo hemos visto hoy día, unidos con su presidente, con sus autoridades, todos sin diferencias para poder sacar adelante estas grandes misiones que Dios nos ha puesto. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes.